Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Buenas noches, señores televidentes. Quiero agradecer. Mi nombre en primer lugar es Luis Óscar Cuadros Gabriel, en representación de Concede. Quiero agradecer a la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Borrea Odría, así como a su productor general Martín Paredes, quien nos está dando una oportunidad para que en el espacio de una hora podamos ventilar problemas de asuntos laborales. En este momento tengo como invitado justamente al presidente de Concede, que conforman todas las empresas de la actividad empresarial del Estado e instituciones del Estado, quien va a tener la oportunidad de expresar respecto de la Ley 29951 sobre la 58ª disposición transitoria y final que prohibió los incrementos remunerativos a las empresas de la actividad empresarial del Estado como a las empresas del sector público que pertenecen al Decreto Legislativo 728, es decir, al régimen laboral privado. En ese orden, antes de hacer una introducción, debo manifestar de que durante las décadas del 80, podemos decir de la Constitución de 1979, no se ha tenido ningún inconveniente con respecto al desarrollo de los convenios colectivos y laudos arbitrales. Estas negociaciones colectivas se han venido llevando a cabo, ¿no?, de manera en todas las empresas de la actividad empresarial del Estado, que han culminado en una negociación de trato directo. Esto se ha llevado durante la década del 70-80, podemos decir. Sin embargo, se entró una crisis en la década del 90, y justamente en 1991 existe un antecedente en la Ley de Presupuesto Complementario, la 25334, en sus dos artículos señalaban justamente que prohibían los incrementos remunerativos. El Poder Ejecutivo en ese entonces, manifestando que estaba atravesando el país por una situación de crisis, había dado esas normas que prohibían incrementos remunerativos a las empresas de la actividad empresarial del Estado. Obviamente, un grupo de congresistas, en ese entonces diputados y senadores, iniciaron un proceso de acción de inconstitucionalidad y el Tribunal de Garantías Constitucionales en ese entonces, pese a la crisis galopante, a la inflación y a la situación por la que estaban atravesando las empresas del Estado, valorando más y sopesando las normas que protegen los convenios colectivos, que son derechos fundamentales que están contenidas en la Constitución Política del Estado, y los instrumentos internacionales de la Organización Internacional de Trabajo, los convenios 98, 151, 154, declaró fundada la acción de inconstitucionalidad y por lo tanto permitió el incremento remunerativo en las negociaciones colectivas de trabajo. Sin embargo, durante después un largo periodo, las empresas de la actividad empresarial del Estado no han tenido ningún inconveniente solucionando sus problemas en pliego de reclamos, de trato directo o en laudos arbitrales, que establece también el artículo 138 en este caso, como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos cuando no se puede solucionar los problemas en mediación de trato directo. Sin embargo, pese a que ya en el 2000 al 2013 el Perú ha venido creciendo de manera vertiginosa, podemos decir promediando el Producto Bruto Interno al 6%, el 2013 se promulga la Ley 29951 y en esa Ley de Presupuesto del Sector Público, justamente, en su 58ª disposición complementaria y final,
se prohíbe los incrementos remunerativos a las empresas del Estado y a las entidades del Estado que pertenecen al régimen laboral privado. Justamente quiero hacer la pregunta al presidente de Concede: las acciones que se hicieron frente a esta inconstitucional norma que salió en la ley de presupuesto, que vulnera flagrantemente no solamente el artículo 28, sino los convenios internacionales proclamados y que han sido suscritos por el Perú, como es el convenio 98-151 de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, yo quisiera agradecer al doctor Alberto Borea, ¿no?, por estos espacios importantísimos que nos da en la Casa de la Constitución, a su productor general, también a Martín, porque los gremios no solamente tenemos que saber levantar la voz en las tribunas, que son las calles, no solamente sabemos patear la puerta, ¿no?, de los empleadores, sino también hacemos acciones que promueven la defensa de los derechos colectivos, no individuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, como presidente de Concede, y te agradezco esa introducción tan importante, nosotros tuvimos la obligación, ¿no?, frente a esta nefasta ley 29951, que incluso a la fecha, 4 años después de haber sido promulgada, continúa limitando el derecho a la negociación colectiva, ¿no? Es un derecho fundamental y constitucional. Entonces, ¿cuál fue el soporte para que nosotros, como gremios articulados y que no estábamos en ese momento adscritos a ninguna central sindical, promovamos justamente acciones que defiendan nuestro derecho constitucional? Era eso, ¿no? O sea, sentir de que había un silencio de parte de las centrales sindicales, y te lo digo porque, y ojo, esto sin desmerecer el buen trabajo que hacen las centrales, pero esta ley se aprueba el 2 de diciembre del 2012, la ley 29951, que es la ley de presupuesto para el año fiscal 2013. Se promueve el 2 de diciembre, se aprueba en el Congreso de la República, es vigente a partir del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2013, porque recuerdo la ley general de presupuestos, hay un principio de anualidad, ¿sí? Pero esta ley dice que es vigente a partir del día siguiente de su promulgación, o sea, a partir del 3 de diciembre ya teníamos imposibilidad de negociar. Y dos aspectos importantes que nos perjudicó a los trabajadores de la 728. El artículo 6, que decía que no podemos tener ningún incremento, bonificación, ningún incentivo de ninguna clase, y la otra, la 58ª disposición complementaria y final de la ley, que entre todo su contexto señala de que esta limitación es permanente en el tiempo. Tan flagrante término que nos ha impedido poder negociar condiciones económicas hasta este año 2016. Y te digo por qué ese término, porque nosotros los gremios, cuando estamos en meses de negociaciones, cuando hacemos un pacto colectivo con el empleador, usamos ese término para que los beneficios que obtenemos en meses de negociaciones justamente sean permanentes en el tiempo, o no se dé un tema de temporalidad. Pero en este caso, el Estado lo usa en contra de los trabajadores. Y vemos que eso era un Estado, pues, lamentablemente, que traicionó a los trabajadores, como el gobierno de Humala, con una mayoría de los nacionalistas unidos a los de Perú Posible, pues promovieron esta ley, ¿no?, vulnerando nuestros derechos constitucionales. Teniendo ese espacio de limitación a la negociación colectiva, nos vimos obligados a correlacionar fuerzas, que es otro aspecto que los gremios tenemos y que no podemos renunciar a esto, correlacionar fuerzas. Estuvimos trabajando con el SINADBAN, ¿no? Estuvimos trabajando con el Citatec de NAPU, con los sindicatos de CIMA, con los sindicatos de CERPOS, de todo el proceso electoral, o sea, llámese RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones y OMPE. Hemos estado trabajando, bueno, CEAPAL era adscrito, CORPAC y muchos gremios adicionales que se han ido sumando poco a poco a esta necesidad de recuperar nuestro derecho fundamental. Tal es así de que una vez constituidos, tomamos ya una posición orgánica, ¿no? Constituir la CONCEDE como Coordinadora Nacional de Sindicatos de Empresas del Estado para poder hacer frente al Estado, hacer frente al Poder Legislativo, ¿no?, y marcar una posición jurídica, ¿no?, porque es así, tenés que marcar tu posición jurídica, una tesis profunda en respeto a tus derechos fundamentales. Bueno, y es así como se constituye la CONCEDE, Oscar. Sí,
Bueno, la sentencia que salió del Tribunal Constitucional, parece que para muchos hay una diversidad de opiniones, incluso la de FONAFE, que quería para que comentes, porque por un lado, obviamente, en los considerandos de la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue obviamente uno de las que ha interpuesto es el Colegio de Arequipa, el Colegio del Callao y la CONCEDE. Gracias. Quería preguntarte justamente porque en el considerando desarrolla varios temas el fallo del Tribunal Constitucional y declara la inconstitucionalidad justamente no solamente del artículo 6 de la Ley de Presupuesto, sino también de la 58ª disposición transitoria y final de esta ley, que prohibía los incrementos remunerativos a las empresas del Estado en 3 argumentos casi fundamentales. Uno, por un principio de exclusividad, ¿no? Y especialidad, puesto que la ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos, por decirte así, de marco presupuestal, ¿no? Contener normas que regulen, como las negociaciones colectivas, está anidando o viciando, y eso obviamente constituye una acción de inconstitucionalidad. Otro marco que señala es que también esta norma es retroactiva y ultraactiva, porque al mismo tiempo es retroactiva porque todos los que estaban en proceso ya no podía haber incrementos remunerativos. Un caso como antecedente tenemos en Sinabán, el Banco de la Nación, el laudo 2011, no se podía otorgar, argumentando justamente la 58ª, y ultraactiva porque era perenne en el tiempo, en ese sentido, porque obviamente se vino utilizando de manera permanente. Otro de los argumentos que utilizó también el fallo del Tribunal Constitucional es que tanto la ley del Sistema Nacional de Presupuesto, una de las características, uno de los principios es que es perentorio, es anual. Por lo tanto, no puede sobrepasar de ese marco de la anualidad, ¿no? Y por otro lado, es que la misma 58ª ya no fue publicada en la ley de presupuesto del 2014, 2015, ya se ha sustraído la materia. Si se ha sustraído la materia, viene la pregunta, ya ¿cómo, podemos decir, no existe en la realidad un marco sustentatorio? ¿Por qué? Viene la pregunta, después de hacer la pausa comercial que vamos a hacer, pero quiero hacerle ya lanzar la pregunta, es ¿por qué FONAFE no considera que estas negociaciones colectivas se puedan otorgar incrementos remunerativos, puesto que en ningún momento ha estado en cuestión el Decreto Supremo 010/2003-TR, que es el que regula las negociaciones colectivas de las empresas de la actividad empresarial, de las empresas de la actividad empresarial del Estado, como de todo el sector privado, o sea, de los que están en el régimen laboral privado. Si no está en el marco, si está vigente en ese sentido, ¿por qué? Es más, esta ley, para que se pueda negociar un laudo, por ejemplo, en este caso, emite un dictamen financiero el Ministerio de Trabajo, y sobre esa base es que se otorgan o no se otorgan los incrementos remunerativos que solicitan los sindicatos. Es la pregunta que lo quiero hacer después de una pausa comercial. Perfecto. Al presidente CONCEDE. Un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el último acá. Hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hoy
Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Bueno, Óscar, gracias por la pregunta, ¿no? O sea, el tribunal, ¿qué es lo que sentencia? Sentencia de que la ley 2951 ha vulnerado el derecho fundamental y constitucional a la negociación colectiva. Así lo deja fehacientemente y recoge dentro de sus 105 fundamentos no solamente el aspecto que tú has señalado, también declara que es inconstitucional cuando se hace una limitación al incremento remunerativo por más de 3 años. No, es un aspecto que también señala, porque cuando hay una etapa de crisis en el gobierno, sí se pueden dar este tipo de normas. Pero nosotros no hemos estado en crisis en el gobierno de Ollantumala. Era la crisis institucional del gobierno, ¿no? Que se sometió a la ultraderecha y que lamentablemente pues, perjudicó a los trabajadores. Pero dejemos eso de lado. Vayamos por el tema fundamental, ¿ya? ¿Qué es lo que sentencia el tribunal? El tribunal efectivamente sentencia eso, ¿no? Que se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva, amparado en el artículo 28, en los tratados internacionales suscritos del Estado peruano con la OIT, como muy bien lo ha señalado al inicio del programa. Pero dentro de la sentencia hay algo que a nosotros sí nos preocupó al momento, porque ojo, hemos cumplido ya 1 año de la sentencia. El 3 de septiembre se hace la emisión y el 15 nos comunican a los denunciantes. ¿Qué es lo que sentencia? Dice que exhorta al Congreso de la República para que en el plazo de 1 año, ¿no?, emita normas que promuevan la negociación colectiva. Perfecto. Y le da el plazo, la primera legislatura 2016-2017. Eso para nosotros nos llama poderosamente la atención porque más pareciera una sentencia política que una sentencia de defensa de derechos de los trabajadores. Y te digo por qué. Porque la dilación que tuvo el Tribunal Constitucional para poder emitir la sentencia y los fundamentos ha sido grosera con nosotros. Nosotros hemos ido a Arequipa, ¿no?, el 24 de agosto del año 2014, hemos estado en marzo del 2015 en la vista de causa, acá en Lima, han cambiado los magistrados, groseramente insisto en esta parte, lo que ha hecho es dilatar una sentencia donde a todas luces íbamos a salir, por supuesto, favorables. Pero ahí no queda todo, ¿no? El tribunal determina un vacatio sententai, que dice, señores trabajadores, usted tiene la razón, el derecho les pertenece, es un derecho que se ha vulnerado, pero tiene que esperar 1 año para que las cosas se arreglen. O sea, eso, la verdad que, como insisto, no fue una sentencia oportuna, no fue una sentencia que recoja nuestras demandas, sino una sentencia más política, que, quieras o no, dentro del contexto del gobierno, en el lustro que pasó con Ollantumala, en los 5 años, pues, no hemos tenido negociación colectiva como lo esperábamos. Los 5 años se cerró sin negociación colectiva, ¿no? Ahora, el tribunal, frente a estas reclamaciones, nosotros como demandantes nos hemos reunido con el doctor Urbiol en su momento y después con el doctor Canales, ¿no? Y muchos de ellos señalaban de que tenemos que esperar a que el Congreso emita las normas necesarias para poder recuperar el derecho vulnerado. El otro tema va ya sobre la responsabilidad de los gremios, ¿no? Los gremios, ¿qué están impulsando para que se dé esa situación de que el Congreso tenga que aprobar normas necesarias para que se respete el derecho a la negociación colectiva? Ahí hay un trabajo que tenemos que continuar los gremios. Entonces nosotros hemos tenido en el Congreso anterior y en este nuevo reuniones con la Comisión de Presupuesto, con los presidentes de las comisiones de trabajo, ¿no?, para que de alguna forma se respete el derecho a la negociación colectiva en este proyecto de ley para el presupuesto 2017.
de tal forma que podamos encajar dentro de sus articulados o como un proyecto de ley especial que se respete el derecho a la negociación colectiva, que se restituya, mejor dicho, en este caso. Bueno, si usted haría un balance, podemos decir, claro, hay varias interpretaciones, pero podemos hacer un balance del fallo del Tribunal Constitucional. Para muchos juristas es un avance el fallo del Tribunal Constitucional, porque declaró inconstitucional el artículo 6, y el artículo 6 comprende a todos los trabajadores de la administración pública, que no están comprendidos incluso en la 728, sino están comprendidos en la 276. Exacto. En ese sentido. Ellos durante 12 años no han tenido incrementos remunerativos y hasta ahora no lo tienen. Y el artículo 6 sigue saliendo todos los años, incluso creo que está próximo el 2016, también la que está vigente está con el artículo 6 de la prohibición de incremento, hasta lo que usted ha mencionado, hasta la vacatio en detalle que el Congreso pueda regular. Pero la pregunta ¿puede un tribunal constitucional ir más allá del petitorio? Porque no estaba en discusión el Decreto Supremo 010-2003-TR, que es el que regula la negociación o los procedimientos de las negociaciones colectivas y los laudos arbitrales de los trabajadores que pertenecen al régimen laboral privado, a la cual pertenecen también las empresas de la actividad empresarial del Estado. Ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que interpreta FONAFE? O sea, ¿FONAFE qué le dice? En este caso, ¿dio una salida o no dio una salida frente a esto? Porque también hay otro asunto, algunos dirigentes que se han acercado a FONAFE le han manifestado, ellos no están prohibiendo, pero que lo haga, mejor dicho en este sentido, las empresas los incrementos remunerativos a través de acuerdos de directorio. Gracias. ¿No? La pregunta es, ¿qué ruta están tomando frente a esta prohibición expresa? Y la segunda que le mencionaba es, ¿se puede ir el tribunal más allá del petitorio? Ya, vamos por la primera. En la primera yo sí recojo la preocupación de todos los trabajadores, porque FONAFE ha señalado de que ellos no han puesto, o sea, que ellos están defendiendo, o mientras no se derogue la 58ª, pues no se puede negociar, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que hay que esperar que se vence el vacatio, 70, que el año que ha determinado el Tribunal Constitucional para recién poder emitir las normas y recién ahí se puede hacer la negociación colectiva. Pero yo voy un poquito más allá. ¿Qué sucede? El tribunal, como bien lo señalas, ha emitido una sentencia mucho más allá del propio petitorio, porque no solamente permite la negociación colectiva para el sector público, y no solamente por la ley 29951, sino retrocede al proyecto de ley para el presupuesto del año fiscal 2012, 2013, la 29951, habla de la 2014 y también de la 2015, ¿no? O sea, agrupa los 4 proyectos de ley, las 4 leyes de presupuesto para el año fiscal 2012, 13, 14 y 15, y las declara inconstitucionales al artículo 6 de todas esas leyes. Entonces, lo que sucede es que si nosotros pedíamos que se derogue el artículo 6 y la 58ª disposición complementaria y final, ahora la sentencia es mucho más amplia porque permite la negociación colectiva para el sector público, y qué bueno, que le restituye un derecho, ¿no? Pero recordemos que esto viene a colación porque en algún momento el Congreso de la República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado, ¿no?, a la ley Servir. Y la ley Servir sí había una suerte de vulneración, de reducción de derechos, que al final el tribunal también ya sentenció y ya dijo de que no, que varios de los artículos como reducción de las vacaciones, la reducción de derechos, la nulidad de pactos colectivos ya ganados, se han declarado inconstitucional. Enhorabuena. Entonces, ahí vemos que ahora el tribunal ha reconocido un derecho de los trabajadores del sector público para poder iniciar una negociación colectiva. Lo de FONAFE, sabemos que ellos van a jugar su partido aparte contra los trabajadores. Eso lo sabemos. Entonces, lo que estamos esperando es que en el Congreso de la República se emitan las normas necesarias para poder ya restituir el derecho a la negociación como debe ser. Bueno, la Constitución Política del Estado, sabemos pues que no solamente es un componente jurídico, sino también un componente social, político, ¿no?, de un proyecto país y un espejo de la realidad social y política económica de un país, ¿no? Obviamente apunta hacia un objetivo en los diferentes marcos, proyectándose como país.
las sentencias del Tribunal Constitucional también no solamente tienen un componente jurídico, también tienen un componente social y político. En este caso, la ley 29951 cerró dos puertas. Cerró la puerta de la negociación colectiva. Hoy empresas del Estado, ustedes no pueden otorgar incrementos remunerativos. Pero también cerró el laudo, que es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, y le dijo, señores del tribunal arbitral o los árbitros, ustedes están prohibidos, incluso conminó, de que a través de los laudos arbitrales puedan otorgar incrementos remunerativos, en ese sentido, ¿no? Y sin embargo, esta sentencia del Tribunal Constitucional, si bien es cierto que dejó un híbrido con respecto a la incrementos remunerativos con respecto a la negociación de trato directo, sin embargo, con respecto al segundo punto, porque hay un párrafo que trata sobre los tribunales arbitrales, declara que es inconstitucional, puesto que están señalados, pues, estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos están señalados en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, y por lo tanto declara que tienen toda la viabilidad de que estos laudos arbitrales, conforme a ese marco constitucional, puedan desarrollar su trabajo. Creo que es esa ruta la que están tomando en este momento todas las empresas de la actividad empresarial del Estado. Sí, sí, efectivamente. O sea, te permite, ¿no? Luego de la sentencia del tribunal, justamente te deja ese espacio jurídico para poder lograr alguna solución a los conflictos de negociación colectiva. Sí, es cierto, lo ha declarado inconstitucional, pero recordemos que esto, que la misma, la ley 29951 prohibía de que los árbitros se pronuncien, e incluso los amenazaba, ¿no?, de sacarlos de la lista de árbitros del Ministerio de Trabajo, y los sancionaba. Pero ojo, no va tanto por eso. O sea, hay que tener claro lo siguiente, que incluso los arbitrajes que estaban pendientes de resolución, también los cortaba de propio derecho. O sea, ¿qué tal raza? Discúlpeme el término, ¿no? Pero ¿qué tal raza? Nosotros, como una alternativa de solución de los conflictos, buscamos el laudo arbitral, ¿no?, porque es una forma de poder lograr una solución de los conflictos sin llegar a las calles, sin llegar a la huelga o a otros medios de presión que tienen los trabajadores. Y esa era una forma, pero la ley te prohibía ese mecanismo y te lo cortaba de pleno derecho. O sea, decía que si tú tienes un laudo, perdiste, ya no hay posibilidad de que puedas llevarlo a cabo, ¿no? Y gremios como ustedes, por ejemplo, del SINADAN, que han tenido la sapiencia de esperar a que se dé el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, y gracias a Dios se ha dado un marco que permite ahora llevar, al menos hasta este momento, el arbitraje de manera adecuada. Recordemos, Óscar, de que para poder tener un mayor fundamento en la sentencia del Tribunal Constitucional, nosotros como CONCEDE, ¿no?, y desde el SUTESAL en el año 2012-2014, y nos hicimos de un acervo documentario importantísimo. Y te comento lo siguiente: nosotros llegamos a tener documentos que gestionamos por medio del Congreso de la República, donde el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, señalaba que las empresas del Estado no tenían limitación a la negociación colectiva. Lo dice, ¿por qué? Porque la ley de negociación colectiva, la ley presupuestal, señalaba que las empresas tienen un presupuesto para negociación, y que se sanciona al administrador de las empresas si es que supera el presupuesto aprobado para la negociación. En ningún momento te dice la limitación, y esa es la tesis jurídica que hasta ahora nosotros mantenemos. Hasta ahora la mantenemos, y que ha sido uno de los fundamentos que también el tribunal ha constituido entre los 105 para que se dé el tema de la sentencia. No solamente es ahí, hemos recurrido a la OIT, la Defensoría del Pueblo, hemos ido a notables laboralistas como el doctor Blanca Bustamante, el doctor Alberto Borea, ¿no?, donde pedimos asesoría porque era necesario. El trabajador no solamente, como insisto, no solamente tira piedras, patea la puerta, sino también ahora hemos entrado a un escenario mucho más pensante, ¿no?, mucho más orgánico, mucho más planificado, y que eso nos permitió hacer un acervo documentario importantísimo, que finalmente se lo llevamos al tribunal y dijimos: acá está nuestra posición jurídica, y eso es lo que queremos que se vuelque en una sentencia a favor de los trabajadores, y que gracias a Dios significó eso, ¿no? Eso es lo que podría señalarte respecto a ese punto. Sobre
sobre cómo se comporta FONAFE en este momento. FONAFE, lamentablemente, y yo insisto en esta parte, nunca va a ver al trabajador como un colaborador, como parte del engranaje para el fortalecimiento de las empresas estratégicas. Siempre lo va a ver como una carga, como un pasivo, ¿no? Como un gasto, lejos de ser un coadyuvante al emprendimiento de la propia empresa, ¿no? Entonces, nosotros vemos ahí una limitación porque siempre FONAFE emite normas restrictivas para el trabajador. En CEAPAL lo hemos visto, lo hemos vivido, hemos tomado conocimiento de las demás empresas del Estado, en que siempre te pone trabas para poder lograr incrementos o escalas salariales o llevar a laudos de manera más oportuna, ¿no? Siempre está poniendo las trabas y pues da los lineamientos a los directores de las empresas, a los gerentes generales, para que se den, se dilate mucho más el beneficio de los trabajadores. Sí. Quiero hacerle una pregunta, ya como estaba manifestando, tirando piedras o algo por el estilo, ¿no? Es un refrán que utilizaste. ¿Quién genera más violencia? Es una pregunta que se hace, ¿no? Muchas veces, ¿los trabajadores o el propio Estado? Por ejemplo, esta ley 29951, que cierra la puerta de los incrementos remunerativos, ¿no? Que cierra la puerta incluso de irse por un mecanismo alternativo de resolución de conflicto como es el laudo arbitral en ese sentido. El Perú, como algunos países mejor, no entienden todavía la lectura de que el sindicato es un socio estratégico en la gestión del Estado, podemos decir, o de las empresas en general, entendiendo pues que sé que no es gratuito tampoco lo que, los trabajadores han obtenido, pero la clase empresarial, podemos decir, o la burguesía, en Europa entendió muy bien que tenía que gobernar o más o menos tener como socio estratégico a los sindicatos. Por eso que los sindicatos son muy fuertes allá, incluso las negociaciones son por gremios, ¿no? Muy diferente al nuestro que es individual, a excepción en América Latina, Argentina, Uruguay y Brasil negocian por gremios y todos los demás están negociando por empresas. En cambio, en toda Europa negocian por gremios. Los sindicatos han significado justamente, ¿no?, como socios estratégicos, pero eso lo aprendieron de una lectura también los europeos, obviamente porque hubo pues la gran revolución de del siglo XIX, los trabajadores se organizaron, y obviamente hicieron la de 1848, la de 1971, vino la Revolución Rusa, y obviamente hubo un avance del comunismo, y en ese momento vio la burguesía la necesidad de que tenía que reconocer derechos a los trabajadores porque era la fuente principal que genera la riqueza y era pues el instrumento principal para el desarrollo también de un país y que las violencias no contribuían a ello. Entonces, obviamente, el ONU crea la Organización Internacional de Trabajo en 1919 y se dan estas normas. Claro, hay presente como la Constitución de Weimar en Alemania, la Constitución de Querétaro de México, ¿no? Y de ahí que los sindicatos son muy fuertes y participan. ¿Por qué? ¿Por qué? Que viene la pregunta que le quiero hacer. Aquí la clase empresarial no aprende, a eso es lo que quiero decir, ¿por qué el Estado genera violencia a través de estas leyes? ¿No? Porque si bien es cierto, la huelga es un mecanismo, es un derecho fundamental, pero de defensa que tienen los trabajadores, no de propiciante. El Estado promueve la solución pacífica y por esa razón le permite mecanismos como la negociación colectiva, como los laudos arbitrales. Pero al cerrarlos estos dos caminos, obviamente lo que está generando es conflicto. Esa es la pregunta de reflexión que lo quería manifestar. Sí, está claro. Nosotros, como gremios y que articulamos siempre con otros gremios pares, tomamos conocimiento. Sí es cierto, el Estado es uno de los grandes propulsores de los conflictos sociolaborales, que quede claro, no solamente son laborales, son sociolaborales. Vemos el tema de los conflictos por la minería, por la pesquería, por la metalúrgica, por la agronomía, y el tema siempre va apegado a un tema de reducción de derechos laborales. Entonces,
o de derechos fundamentales, ¿no? Como el acceso al agua, a la alimentación. Lamentablemente el Estado se ha acostumbrado a vulnerar derechos, propiciado y, digamos, apadrinado por el empresariado, porque por ahí viene todo. Se ha olvidado de que el Estado tiene que ser la parte media de una balanza donde esté el empresario y el trabajador, ¿no? En una balanza para poder coadyuvar al desarrollo de la nación y del Estado. El Estado tiene que ser el que medie, y esa media son emitir normas que justamente promuevan el desarrollo de la nación, pero también la protección de los derechos fundamentales. Mientras eso no se respete, no vamos a tener una solución a los conflictos. Y miren, no acabamos de tener una sentencia a favor de los trabajadores que nos ha costado casi 4 años de una dura lucha, costosa lucha, en el Congreso, en el Ejecutivo, y ahora sale una sentencia de la Corte Suprema indicando que las empresas, los empleadores pueden reducir el sueldo de los trabajadores. O sea, empezamos una nueva lucha. ¿Y quién lo promueve? El Estado, el Poder Ejecutivo. Perdón, en este caso el Poder Judicial, ¿no? Pero por desconocimiento, porque se está promoviendo obtienen alguna motivación de parte del empresariado privado, ¿no? Son las grandes preguntas. Porque eso va a generar jurisprudencia, eso va a generar temas vinculantes, ¿no? Otra Corte Suprema puede decir, oye, yo me acojo a esa sentencia que reduce a tales trabajadores y le reducimos el sueldo ahora a los del Banco de la Nación, y mañana a los de Napo, y pasado a los de Ceapal. Eso es preocupante, es muy preocupante. Por un lado estamos luchando para que se restituya el derecho a la negociación colectiva y tener incrementos remunerativos respetados por tratados internacionales y por la misma Constitución, y por otro lado tenemos un Poder Judicial que permite que se reduzcan los sueldos. Esos son los conflictos que el Estado los provee. Una pausa y volvemos. A ver. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Continuando con la pregunta al presidente de Concede, José Mongrut, que justamente acaba de tocar un fallo reciente de la casación de la Corte Suprema, que ha motivado que incluso que el presidente ha salido a esclarecer sobre este punto, obviamente que ha generado pues un malestar en la clase trabajadora, en el movimiento sindical, pero esto tiene ciertos antecedentes, que es bueno también tocarlo o mencionarlo, por decirlo así. Tenemos una ley que regula obviamente el régimen de la actividad privada y dice que
constituyen acto de hostilización, no sé si recuerdo, entre el artículo 20 al 31, la reducción inmotivada de las remuneraciones. Es un acto de hostilización equiparable al despido. Pero también tenemos una ley muy antigua, creo que es la ley 9463, que permitía la reducción remunerativa, pero por acuerdo de las partes. O sea, por acuerdo de las partes podía haber una reducción. O sea, es el acuerdo entre el empleador y el trabajador por razones de crisis, obviamente económica, por razones que están atravesando la empresa, pero era de manera temporal, de tal forma que la empresa recuperaba su situación, mejora económica, y nuevamente el trabajador recuperaba su condición. Sin embargo, posteriormente se han ocurrido unas sentencias sueltas donde solo se producía la reducción de la remuneración por causas objetivas, o sea, ya esto es de manera unilateral. Así es. Y ahí viene la pregunta, esta objetividad, esta unilateralidad, ¿quién lo determina? ¿Quién lo califica? Y eso creo que es el gran problema por el cual ha creado un malestar en el movimiento sindical y en la clase trabajadora. ¿Qué puede responder al respecto? Bueno, sí, definitivamente esto ha causado una profunda preocupación en todos los gremios sindicales. Saludamos el pronunciamiento del presidente de la República, de PPK, de Martín Vizcarra, de Mercedes Arauz, quien todos han dicho de que es una sentencia que no va de acorde a los lineamientos políticos del actual gobierno y que para nosotros obedece más a intereses particulares de algún empresario que ha motivado a algún juez. No quiero decir nombres porque podríamos estar sometidos a alguna sanción. No, pero esto sí nos preocupa. No tanto porque haya una trabajadora o trabajador que se le vaya a reducir el sueldo, sino porque las demás Cortes Supremas, los demás juzgados laborales pueden tomar esto como una jurisprudencia. Y de aquí, mañana más tarde, insisto, puedan decir, bueno, me acojo a esa sentencia de casación de la empresa tal contra tal trabajador y le reduzco el sueldo a todos los trabajadores del Banco de la Nación, o a todos los trabajadores de CIMA, o a todos los trabajadores de CEAPAL o de NAPU, CERPOS, ¿no? O sea, eso sí es una profunda preocupación. Por eso nosotros no podemos estar esperando que el Poder Judicial se retracte. No podemos esperar que se retracte. Tenemos que salir a las calles a marchar y, por supuesto, mediatizar nuestra lucha. Este espacio es un espacio importantísimo que no podemos dejar de usar, dejar de participar, pero también están los espacios en el legislativo, donde el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Ceballos, ya se pronunció, indicando que es una sentencia flagrante y vulnera los derechos al sueldo y salario, ¿no? Que es un capital que tú ya obtienes y que es parte de tu canasta familiar. O sea, nadie en su sano juicio se va a proyectar a vivir con menos sueldo, ni siquiera el juez que ha hecho la sentencia de casación, porque él tiene sus 30.000 soles bien ganados, por supuesto, pero si le reducen a 10.000, ¿cómo podrá reestructurar su canasta familiar? Es bien difícil. Entonces los trabajadores que ganamos 1.500, 2.000, 3.000, por supuesto que nos va a afectar si no hay una reducción. Por eso los gremios estamos participando el día de mañana, viernes 23, a partir de las 5 de la tarde, en la Plaza San Martín para decir ni un sol menos. Y tenemos acá nuestro pequeño Cherry, que no podíamos dejar de participar, ¿sí?, para el día de mañana. Esto es importante porque es la voz del trabajador, es la voz de la fuerza viva en las calles. Así es. ¿Dónde va a ser la movilización? La concentración es en la Plaza San Martín y nos dirigimos al Poder Judicial, ¿no? Donde haremos un cierre, por supuesto esperando la presencia de los presidentes de las Cortes Supremas para que se pronuncien y nos hagan saber cuál es su posición frente a esto. Hay un espacio de apelación y esperemos que en ese espacio se restituya o se anule esta situación que vulnera el sueldo y salario de los trabajadores, ¿no? Y que no sea jurisprudencia posteriormente. Bueno, nos ha ganado la hora. Quiero agradecer a la Casa de la Constitución
como he manifestado, al doctor Alberto Borea Odría, como compañero Martín Paredes, productor general, por habernos permitido este espacio y que lo vamos a tener toda la semana. Así que invito a los televidentes en general para que puedan verlo este día viernes. Y no se olviden de la marcha que ha invitado al presidente ejecutivo de Concede, que van a realizar, va a ser la concentración en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Estaremos ahí todos presentes. Buenas noches y gracias. Gracias, Alberto.